Esta recuperación de memoria histórica está basada en los testimonios de Nelson Ballesteros, Pescadito, Ezequiel Tarazona, Roberto Becerra, Marco Gutiérrez y Fernando López Calimán. Antes de que existiera un estadio, antes de que hubiera graderías, pista atlética o camerinos, el fútbol en San José del Guaviare se jugaba donde el pueblo terminaba, pero empezaba a reconocerse a sí mismo. La primera cancha de fútbol estuvo ubicada entre lo que hoy conocemos como el Parque Central y la Catedral Católica del municipio del departamento, la misma calle que estuvo cerrada por los volardos que un alcalde implementó, porque en la década del 60 las calles no estaban definidas como ahora. El parque no tenía límites claros y no era más que un espacio abierto frente a la iglesia de madera, una iglesia levantada con tablas traídas directamente desde Mitú. Allí, entre polvo, sol inclemente y gritos improvisados, rodó por primera vez el balón que empezó a unir el pueblo. Con el crecimiento del caserío y la necesidad de reorganizar los espacios, la cancha fue trasladada a su nuevo lugar. Ese sitio es donde hoy funciona la Secretaría de Educación Departamental del Guaviare. Para ese entonces, el Colegio Santander ya había sido movido desde el Bugalú turístico hasta donde hoy se encuentra la Asamblea Departamental. Detrás de esos salones se organizó la cancha con un propósito claro, que los estudiantes pudieran hacer deporte, pero la cancha no solo era del colegio, era del pueblo, era de la gente. Allí jugaban jóvenes, adultos, trabajadores, campesinos y soñadores. Sin embargo, ese tampoco sería su lugar definitivo. Como ocurre con todo lo que nace en territorio nuevo, hubo ensayo y error y, por supuesto, reacomodo. En la década del 70, las autoridades locales tomaron una nueva decisión: mover la cancha aproximadamente 5 cuadras hacia el sur, hacia las afueras del pueblo, y por tanto quedó ubicada a un costado de la que fuera la pista de aterrizaje en esa época, es decir, en el sector que hoy, en pleno 2026, es urgencias del Hospital de San José del Guaviare, detrás de los laboratorios de salud pública. Fue en ese sector donde la cancha recibió el nombre que la marcaría para siempre: Yaquirana o Yaquiraná. La palabra yaquiraná o yaquirana identifica a un insecto que muchos conocen como la machaca, es decir, la fulgora laternaria. El mito dice que si ese animal pica a una persona, esa persona debe hacer el amor antes de 24 horas o su muerte será inevitable. No es ciencia, es mito, pero como ocurre en muchos pueblos de Colombia, la repetición termina dándole forma a la creencia. ¿Por qué ese nombre terminó ligado a la cancha? Aún no hay una versión definitiva. Lo único que se ha podido establecer es que unos hermanos de una etnia indígena decían que iban a jugar fútbol al Yaquiraná, y el resto del pueblo simplemente adoptó el término, y así, sin acta, sin decreto, el nombre se quedó. En ese primer Yaquiraná se jugaron los mejores clásicos del fútbol de San José del Guaviare, equipos como Estrella Roja, los Tigres, el Santander, los Gavilanes, Boca Juniors, Santander Nocturno, CDR y El Retorno marcaron época. Eran equipos fuertes, aguerridos, pero los verdaderos clásicos, los que nadie quería perderse, eran los enfrentamientos entre Estrella Roja y los Tigres. El equipo del Santander durante años fue visto como un equipo para sumar puntos, hasta que llegó el profesor Jairo González, quien con conocimiento y disciplina lo transformó en un rival de peso, en un protagonista del fútbol del Guaviare.
Pero el Yaquiraná no solo fue escenario de goles y victorias, también fue testigo silencioso de una época oscura. Entre 1971 y 1974, un grupo de maleantes, adictos a sustancias de la época, se refugiaba en los grandes pastizales que se extendían después del 20 de julio, en la zona donde funcionaba la zona de tolerancia, camino al cementerio viejo. Estos sujetos en las noches salían a atracar hombres que buscaban licor o placer. Un domingo, durante una final de campeonato, todo el pueblo se volcó a la cancha de fútbol, la que quedaba aún en el sector del hospital. San José quedó prácticamente vacío. Los maleantes aprovecharon para salir a tomar cerveza en la zona de tolerancia. Al verlos, un habitante dio aviso, algunos dicen que al DAS, otros que al F2, que ya les estaba siguiendo la pista. Los hechos nunca quedaron del todo claros. Algunos dicen que hubo enfrentamiento a tiros, otros aseguran que los agentes del DAS o del F2 llegaron y los ajusticiaron, cansados de capturarlos una y otra vez por hurto sin señales de cambio. Entre los aproximadamente 4 fallecidos estaba uno conocido como el Caleño, excelente jugador de fútbol, pero atrapado por el vicio. Mientras esos hombres corrían entre los pastizales esquivando balas que finalmente los alcanzaron, el pueblo celebraba goles, gambetas y atajadas. Solo por un momento los disparos interrumpieron la fiesta. Luego el fútbol simplemente siguió. Así de cruda era la realidad de la vida y la muerte ocurriendo al mismo tiempo a menos de quizás 1 kilómetro de distancia. Para finales de los 80, y con las obras del hospital ya avanzadas, la cancha Yaquiraná tuvo que moverse una vez más. No había claridad sobre dónde ubicarla. Fue entonces cuando don Hernando González Villamizar cedió un espacio de su propiedad frente a lo que hoy es el Colegio Santander, exactamente donde hoy se encuentra el estadio. Aunque el traslado fue apenas 2 cuadras, la reacción fue la de siempre. Eso queda muy lejos. Nadie va a ir hasta allá. Los jugadores van a llegar cansados solo de caminar tanto. Pero no había mejor opción. Allí se construyó la nueva cancha que heredó el nombre de la anterior, Yaquiraná. Con el tiempo se levantaron gradas bajas alrededor de la cancha y de la pista atlética. Años después se construyeron las graderías altas que miran hacia el Colegio Santander. Muchos años después, siendo gobernador don Hernando González Villamizar, logró algo que parecía impensable: organizar en ese estadio un partido amistoso entre los clubes Millonarios y Santa Fe. No vinieron todas las estrellas de cada equipo, pero el espectáculo fue real. Millonarios ganó 2-1, pero todo gracias a una feria de goles desperdiciados por parte de Santa Fe sobre el final del partido. Este evento para el pueblo fue una fiesta inolvidable, pero eso no solo es la historia del Yaquiraná. La pista atlética también escribió su propia historia. Allí entrenó durante muchos años Julio Palacio Cardona, uno de los mejores atletas que ha dado el Guaviare. Disciplina, constancia y vocación lo definieron. Fundó una escuela de atletismo para niños y niñas del departamento que funcionó hasta su lamentable fallecimiento por manos criminales. Su legado aún corre, salta y resiste en la memoria del deporte guaviarense. Mucho tiempo después, se hicieron las graderías ubicadas detrás de la piscina municipal que nunca pudieron utilizarse debidamente por los malos materiales y la deficiente construcción, misma que los gobernantes ni se tomaron el tiempo de revisar. Hoy esas imágenes pasan al recuerdo, porque el gobernador Jason Ferney Rojas ha anunciado que en 2026
iniciarán las obras para que San José del Guaviare y el departamento en general cuenten con un escenario deportivo y cultural digno de una capital. Todos esperan que el proyecto presentado en el primer semestre de 2024 se haga realidad, que perdure en el tiempo, que se conserve y que el Yaquiraná, más que un estadio, siga siendo un lugar donde la historia del pueblo continúe rodando como un balón que nunca deja de girar. El Yaquiraná es el estadio, es el máximo monumento futbolero de nuestro departamento. Sin embargo, no se puede desconocer que a su lado existieron otras canchas de fútbol igual de importantes, icónicas y profundamente significativas para generaciones de deportistas guaviarenses. Hablo de la cancha de fútbol de la CDR y de las dos del Santander, que durante años funcionaron como escenarios alternos, sin olvidar que el Peladero también fue parte esencial de la recreación y de la pasión más grande del planeta. El Peladero era una cancha de tierra, que más que tierra era polvo, de ahí su nombre, un espacio que no solo sirvió para jugar al fútbol, sino también para saldar diferencias a puño limpio entre estudiantes de la CDR y del Santander, que se citaban allí para darse trompadas una vez terminaran las clases. Para los más nuevos, para quienes no lo recuerdan, el Peladero hoy tiene otro nombre, Parque de la Reconciliación. Esa cancha de fútbol está ubicada justo detrás de la portería sur del Estadio Yaquiraná, reorganizada y rebautizada durante el gobierno del alcalde Giovanni Gómez Criales entre 2012 y 2015. El Yaquiraná y sus canchas alternas vieron crecer a jugadores, dirigentes y personajes que marcaron época, entre ellos Arquímedes Lara, Calimán, Heider Obando, Don Luis el de la Gobernación, los Cafuches, los Capulinas, Diego Fernando Becerra, Jairo González, Don Hugo Arciniegas, Don Marco Gutiérrez, Esteban Boorques, Germán Pinzón, Freddy Rivas, El Mocho Liz, Henry Real, Roberto Becerra, Abundio Tobar, los Restrepo, Camilo García, Lorenzo Luango, Simón Enrique Román, los Mosquera, José Correa, Gregorio Tobar, el popular Papa Salada, el profesor Napoleón, Oscar Rubio, Norberto Mota y un inmenso etcétera de baluartes del balompié regional. Ellos no solo jugaron al fútbol, hicieron del fútbol una pasión en medio de la selva, en medio del abandono estatal. Tanto así que varios hijos de esta tierra lograron tocar el fútbol profesional colombiano y del exterior, entre ellos Nicolás Rodríguez, actual extremo derecho del Atlético Nacional, John Solís, mediocampista del Girona Fútbol Club de España, y Gilmar Mosquera, arquero del Tempo Bialka de Polonia. Estadio Yaquiraná, hasta hoy el estadio más grande del mundo, porque nunca se ha podido llenar.